vamos a ver el solucionario de la sección número 1, en la cual dice que nosotros tenemos que abrir un archivo llamado precio del cobre, ¿ya? Y crear un Word file con él a través del método de import. Pero antes de comenzar eso, lo primero que ustedes deben hacer es descargar el archivo de la carpeta Drive que está disponible, ¿cierto?, en el video principal, que habla sobre cómo realizar estos procedimientos de importación de datos, y luego, ¿cierto?, descargarlo en una carpeta que ustedes sepan y conozcan que está disponible, ¿cierto?, para acceder rápidamente a través de ellos. Entonces, vamos a hacerlo a través de import y vamos a buscar, yo lo tengo en mi escritorio para hacerlo un poco más rápido. Aquí tenemos el precio del cobre, lo abrimos y bueno, aquí empezamos con el tema que nos compete. Antes, ¿cierto?, nosotros tenemos que analizar cómo es la estructura de los datos. En primer lugar, nos tenemos que fijar cuántos encabezados tiene, y como podrán darse cuenta, tenemos solamente un encabezado y luego vienen las observaciones. Ahora, en la columna A tenemos un periodo y en la columna B tenemos una variable. La variable periodo solamente nos indica cuando ocurren las observaciones que recabamos, y también nos indica en este caso, por ejemplo, al ser un periodo, indica, ¿cierto?, un orden lógico y por tanto una cadena de valores en función de un tiempo determinado. Por tanto, acá podemos ver que por ejemplo, el primer dato ocurrió en marzo del 2000, el segundo dato en junio del 2000, el tercero en septiembre del 2000 y, ¿cierto?, el último dato de diciembre del 2000, que es el cuarto dato. E importantísimo es que antes de comenzar a hacer una lectura de Excel con IBIUS, es determinar cuál es la frecuencia de los datos en caso que sean datos de series de tiempo. Y por ejemplo, acá tenemos que para un mismo año tenemos 4 datos distintos. O sea, eso significa que si el 12 lo dividimos en 4, es un dato cada 3 meses. Por tanto, estos datos son trimestrales. Por tanto, vamos a comenzar la importación. El periodo lo vamos a omitir por las razones previas. A nosotros nos interesa la variable. Aparte que una vez que nosotros ingresamos, por ejemplo, a medida que nosotros ingresamos, por ejemplo, los datos y luego le decimos a ellos cuál es la periodicidad, ¿cierto?, o la frecuencia, automáticamente después ellos asigna, ¿cierto?, la fecha. Vamos a darle siguiente. Tenemos un encabezado, así que por tanto ese uno está bien ahí. Le damos siguiente. Pasamos a la etapa 3. Y aquí dice el documento que debemos asignarle un nombre y una descripción. Precio del cobre, dólares por día. ¿Ya? Y le damos siguiente. El tipo de datos no lo cambiamos porque esto es numérico. Y pasamos a la última etapa, donde nosotros vamos a seleccionar la estructura básica de nuestros datos. Como se pueden dar cuenta, estos no son datos no estructurados, sino que son datos con una frecuencia regular, ¿cierto?, que en este caso no es anual, es trimestral. Y aquí tenemos aquí lo puse al revés. El 1 de marzo, ¿cierto?, del 2000. Por tanto, al poner que estos datos comienzan el 1 de marzo, aquí podemos darnos cuenta que automáticamente está el primer trimestre, ¿cierto?, del 2000, segundo y así sucesivamente hasta que llegamos al último trimestre del 2017. Y con eso le damos Finish para terminar el proceso, y ahora sale un cuadro que nos dice lo siguiente: termine la creación del WordFile sin enlazar los datos del WordFile a la base externa que los provee. Este es el paso 5. Entonces, no queremos enlazar, o sea, eso significa que si yo hago un cambio en el Excel donde yo estoy importando, no se va a alterar el WordFile ni los datos que tiene el WordFile. Por tanto, a esto le pongo el no. Automáticamente ahí queda nuestro WordFile creado. Muchas gracias por visitar estos videos.